Yo no tengo plata para hacerles curar. Tardes, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, doctora Dorian Camacho. En este momento tenemos en sala la presencia del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Alejandro Ibarra, quien en este momento nos va a dirigir unas palabras. Posteriormente yo intervendré para presentar a nuestra expositora. Doctor Guillermo, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Rosa Mesarina, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener a todos los participantes de esta videoconferencia denominada Los nuevos retos y cuidados del paciente en la atención primaria, y darle una especial bienvenida a nuestra muy querida docente Dorian Camacho Rodríguez, que desde Colombia nos va a hacer esta disertación en esta tarde, y compartir con ustedes que desde la Escuela de Posgrado estamos haciendo, desde el punto de vista de la academia, un seguimiento muy cercano a todos los cambios que está originando la pandemia. Efectivamente, nadie podía visualizar ni predecir todos los cambios en los sistemas de atención que estamos sufriendo en el sector salud a nivel mundial. Realmente toda la planificación que se había hecho a nivel global en este momento ha quedado dejada de lado y estamos a los vaivenes de resolver todos los problemas que se van presentando y todos los nuevos protocolos que vamos adaptando a la velocidad de las circunstancias. Entonces, consideramos que el tema de hoy, los nuevos retos y cuidados del paciente en la atención primaria, es un tema de mucha importancia, de mucho análisis, que estoy seguro que nuestra ponente el día de hoy lo va a profundizar como es debido, y también con las preguntas de todos los asistentes vamos a enriquecer realmente el conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, yo dejo en el uso de la palabra a la doctora Rosa Mesarina para que haga la presentación oficial de nuestra expositoria. Disfruten de la conferencia y estoy seguro que con la participación activa de todos vamos a sacar conclusiones muy importantes y muy aplicadas para nuestro quehacer profesional. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, damos nuevamente la bienvenida a la doctora Dorian Camacho. Ella es decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, magíster en gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente, doctora en enfermería. Ella es investigadora por la categoría de Colciencias Investigadora Asociada y trabaja en las áreas también de salud ambiental, gestión del cuidado y seguridad del paciente. Doctora Dorian Camacho, bienvenida. Le doy nuevamente las gracias y la dejo en el uso de la palabra. Doctora Rosa, muchísimas gracias. Al doctor Guillermo, agradecerles, como siempre, el que me brinden la oportunidad de estar en un espacio como este con los estudiantes de la Universidad Norbert Wiener. Ustedes saben la cercanía que existe con mi universidad desde hace muchos años. Hemos venido trabajando en cooperación. Tenemos un convenio que ha sido bastante activo. Ahorita pues estamos haciendo movilidad virtual porque en época normal realizábamos movilidad presencial y tuvimos la oportunidad de contar con muchos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener visitando nuestra Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, que ahorita les voy a contar un poco y decirles pues que después de que pase toda esta situación, después de que ya nos vacunemos y después de que ya podamos salir nuevamente, los esperamos allí con los brazos abiertos como siempre. Así que muchísimas gracias y nuevamente es un gusto para mí poder acompañarlos. Y bueno, vamos a hablar entonces un poquito sobre esos retos
que tenemos nosotros los enfermeros frente a un tema tan interesante como la atención primaria. Ya un momento les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Doctora. Sí, sí se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me han pedido que disertemos sobre este tema, retos de atención y cuidados del paciente con un enfoque en atención primaria. A mí el área de atención primaria les quiero decir que desde el punto de vista de investigación la hemos trabajado básicamente con el tema de seguridad del paciente, porque efectivamente es una de mis líneas de investigación. Y yo considero, así como lo dice la OMS, que la atención primaria es la piedra angular para cualquier sistema de salud. Yo soy miembro de la Red de Seguridad del Paciente y también soy miembro de una alianza de la cual espero que ustedes conozcan más a futuro, que es Alliance of Nurses for Healthy Environments. Es una alianza de enfermeros por entornos saludables, enfermeros ambientalistas de Estados Unidos. Y en este momento les quiero contar que tenemos un capítulo de esta alianza en Latinoamérica. Lo estamos conformando justo comenzamos a trabajar hace un mes y medio más o menos. Y pues ya tenemos colegas vinculados a esta alianza de toda Latinoamérica. Así que, pues por ahí me escucharán algo, parte de mi discurso está relacionado con todo este tema del cuidado de nuestro medio ambiente o entorno, como quieran llamarlo. Y, por supuesto, les haré la invitación para que quienes estén interesados, a quienes les llame la atención todo este tema ambiental, pues puedan acompañarnos. Máxime cuando hoy en día estamos enfrentándonos a un tema de pandemia y nos estamos dando cuenta que uno de los problemas precisamente ha sido todo el fenómeno ambiental porque hemos invadido los entornos de las especies silvestres y a partir de allí se han desplazado los microorganismos a los entornos donde estamos los seres humanos. Somos nosotros quienes estamos invadiéndoles a ellos. Entonces, les hago esta explicación porque, claro, me van a escuchar hablar de medio ambiente. Entonces, quiero contarles precisamente por qué, digamos, mi discurso gira muy en torno a ese tema. Bueno, esto ustedes ya lo saben, que nosotros empezamos a hablar de atención primaria en salud desde el año 1978, cuando se da ese reconocimiento al concepto de atención primaria en salud. Cuando se dio la conferencia de Alma-Ata en Kazajistán, que ustedes pueden ver aquí unas imágenes de la ciudad, existía un panorama de pronto un tanto diferente al que existe hoy en día, pero igualmente hoy en día seguimos con muchos conflictos al interior de los sistemas de salud y en ese momento pues se vio la necesidad de organizar una estrategia que permitiera que todos los organismos a nivel internacional, los sistemas de salud, giraran en torno a mejorar las condiciones de salud de la población, básicamente buscando la meta de salud para todos en el año 2000. Meta que ustedes saben, pues se lograron avances importantes, pero no pudimos lograrlo porque además el concepto de salud, ustedes saben que es bastante complejo. Cuando nosotros hablamos de atención primaria, debemos tener en cuenta que incluso la misma terminología genera diferentes significados. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que hablar de atención primaria puede estar orientado a la prestación de servicios de asistencia sanitaria personal ambulatoria o de primer nivel de atención. Puede estar relacionado con ese conjunto de intervenciones sanitarias o intervenciones de salud que son prioritarias para esas poblaciones de bajos ingresos, lo que en algún momento se denominó como APS selectiva, porque se dieron cuenta que efectivamente eran demasiadas las acciones y las estrategias que se buscaban implementar en toda la población y se necesitaba aterrizar un poco más esas acciones a los grupos menos favorecidos. También se puede interpretar como un componente esencial del desarrollo humano con un especial hincapié en aspectos económicos, sociales y políticos. ¿Por qué aspectos económicos, sociales y políticos? Porque definitivamente se necesita el compromiso de las organizaciones, se necesita el compromiso de los países para poder aportar los recursos económicos que se necesitan. Se necesita un sistema social que entienda la importancia de la atención primaria y que entienda
que es compromiso de parte de todos. A veces llega a ser frustrante y creo que en estos momentos ustedes como personal de salud también, nosotros acá lo sentimos. A veces llega a ser frustrante pensar que en situaciones como estas nos dejan demasiada responsabilidad al personal de salud y digamos que la sociedad no se compromete tanto y uno dice, pero ¿por qué si estamos en plena pandemia la gente está en fiestas? ¿Por qué si estamos en plena pandemia las personas no se comprometen con su autocuidado? ¿Por qué no utilizan un tapabocas? ¿Por qué se está generando un movimiento tan grande sobre noticias falsas en relación a las vacunas para que las personas no se vacunen? Es más, aquí en nuestro entorno hay un movimiento grande de adultos mayores ya pensionados con la visión de que como el sistema pensional tiene tantos problemas, entonces que todo esto se generó para disminuir la población. Entonces fíjense que hay muchas cosas que se generan alrededor de lo que está sucediendo y ahí es cuando uno piensa en este compromiso que no solamente debe ser parte del sector salud, sino un compromiso de la sociedad en general. Y aquí podemos revisar dentro de esa definición que ya establece la Organización Panamericana de la Salud para poder ubicarnos en qué podemos hacer nosotros como enfermeros y cuál puede ser esa labor y cuáles pueden ser esos retos que nosotros tenemos frente al tema. Debemos atender este concepto que nos dice que trata de problemas de la salud de las personas mediante asistencia en promoción, protección, por supuesto, prevención, cura, rehabilitación y cuidados paliativos. El tema de cuidados paliativos, ustedes saben que no se consideraba anteriormente, no se le daba la importancia que tiene hoy en día. Acá en Colombia se está trabajando mucho, sobre todo a nivel domiciliario. Se está trabajando incluso la formación en cuidados paliativos para hacer acompañamiento a los pacientes que están con hospitalización en casa. No tan, pues de igual forma para los que están hospitalizados, pero muy importante para la hospitalización en casa, pues que acá en Colombia se cubre también a los pacientes precisamente para disminuir esa ocupación en las instituciones de salud, quienes puedan estar en condiciones, se les brinda hospitalización en casa. Obviamente por el volumen de pacientes y por las características de la población, muchos de ellos con enfermedades crónicas, pues es bastante costoso también para el sistema de salud. También nos habla de abordar sistemáticamente determinantes más amplios de la salud. Y cuando nosotros pensamos en determinantes sociales y ambientales, ¿qué tanto nosotros hemos podido mejorar? Porque indiscutiblemente en nuestros países seguimos viendo las mismas situaciones, los mismos conflictos, que las personas no tienen acceso a poder satisfacer sus necesidades básicas. Y muy importante este último concepto que habla de fomentar la autonomía de las personas, de las familias y de las comunidades para optimizar su salud. Y ahí yo les pregunto, ¿qué tanto somos nosotros como pacientes, como individuos de esta sociedad, corresponsables de esa atención primaria que nos deben brindar? ¿Qué tanto nosotros participamos precisamente en este sistema, optimizando nuestras condiciones de salud? ¿Qué tanto nosotros nos estamos cuidando? ¿Qué tanto nosotros somos copartícipes? ¿Qué tanto le estamos dando la responsabilidad al personal de salud? Entonces, si yo no mejoro, es culpa del médico, culpa de la enfermera. Pero ¿qué tanto si yo soy paciente crónico, estoy paciente diabético, que infortunadamente, no sé si en Perú, pero aquí estamos teniendo un problema y es que el paciente diabético tiene su tratamiento en casa, sabe que va subiendo un poquito la dosis de insulina y consume azúcar. Entonces ellos mismos aprenden incluso ya a nivelarse. Entonces no existe como esa necesidad de autorregulación y como esa conciencia de que efectivamente yo tengo que formar parte de mi proceso de salud y por tanto debo participar con el autocuidado. Nosotros acá en Colombia empezamos a trabajar la estrategia dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad en la reforma de la ley 1438 de 2011, que define la atención primaria como prestación de servicios de salud, acciones
intersectoriales y transsectoriales por la salud y participación social, comunitaria y ciudadana. Por supuesto, se tiene que incorporar la sociedad al trabajo que están realizando las instituciones de salud, las instituciones que prestan servicios de salud y con el apoyo de toda la organización de secretarías de salud departamental, secretarías de salud distrital y ahora les voy a hablar del plan de intervenciones colectivas que se maneja acá en nuestro país. ¿Cómo estamos nosotros en pleno siglo XXI frente al contexto de la atención primaria en salud? ¿Qué problemas tenemos hoy en día que nos pueden, digamos que generar preocupaciones y en los cuales nosotros como enfermeros tenemos el compromiso también de empezar a actuar? Primero, urbanización. La urbanización es un problema desde todo punto de vista. De hecho, en los últimos 100 años se ha cuadruplicado la población a nivel mundial y esa población se concentra sobre todo en las zonas urbanas. Aquí en Latinoamérica, nos dice la Organización Panamericana de la Salud, que aproximadamente el 75% de la población está concentrada en ciudades y que al 2030 vamos a hablar de un 85% de la población. ¿Qué sucede? Por supuesto, las ciudades ofrecen mayores oportunidades de trabajo, pero este desplazamiento de las poblaciones a las ciudades genera un crecimiento no controlado. Por supuesto, los servicios de salud no son, los servicios públicos no son los adecuados porque no hay un crecimiento que esté programado, planificado. Sensación de inseguridad, hay mayor volumen de personas que necesitan trasladarse a sus trabajos, significa que se requiere un sistema de transporte que funcione mejor y si no, pues más volumen de carros en la calle, lo que genera mayor contaminación atmosférica. Entonces, esa urbanización está generando también un conflicto porque hay inequidad en la atención a los servicios de salud y efectivamente se empiezan a ver las diferencias en esos determinantes sociales porque se empieza a alejar mucho más las clases sociales. Acá en Colombia trabajamos con esa terminología de clases sociales. De hecho, se trabaja con estratos, digamos que para efectos de encuesta y de categorización para ver quiénes tienen derecho a acceder a algunos servicios de salud y otras prestaciones que da el gobierno. Entonces uno ve diferencias muy marcadas entre quienes viven en un estrato 1, que es el estrato más bajo, y quienes viven en un estrato 6 o estrato 7, que obviamente las condiciones son absolutamente diferentes y por supuesto el nivel de riesgo cambia también. ¿Cómo estamos frente al envejecimiento demográfico? Ya nuestra población está cambiando. Acá en Colombia, de hecho, ya se está haciendo la discusión respecto de la necesidad de aumentar la edad de pensión. Yo sé que en Lima la edad de pensión en este momento está en 65 años. Acá en Colombia para las mujeres está en este momento en 57 años y vamos a terminar aumentando las semanas porque definitivamente el sistema no es capaz de soportar la carga prestacional teniendo en cuenta que cada vez hay menos jóvenes trabajando, aportando al sistema, pero además de eso, cada vez tenemos más población de pensionados que gracias a todos los tratamientos y gracias al manejo de enfermedades crónicas, pues viven muchísimos más años, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos perfectamente que en nuestro país vamos a terminar aumentando esa edad de pensión, igual que sucede en otros países latinoamericanos y en Europa. Aquí, ¿qué reto tenemos los enfermeros? Evidentemente, prepararnos para ese cambio demográfico. Aquí todavía nos sucede que hablar de formación de la enfermera en gerontología como que suena extraño, pero tenemos que empezar a prepararnos para ese cambio porque tenemos que empezar a prepararnos no solamente para cuidar al adulto mayor enfermo, sino que hay que cuidar al adulto mayor funcional. Y gracias a todos los tratamientos de salud que hoy existen y de pronto algunos cambios en la conciencia también de algunas poblaciones, pues hoy en día hay más adultos mayores funcionales que requieren de nuestro cuidado, pero tenemos que prepararnos para ellos. Acá realmente la formación en Colombia en esa área, en enfermería gerontológica, son muy pocas las enfermeras que encontramos con este tipo de formación y sí es una necesidad apremiante y llegar de pronto a la organización tal como lo tiene Chile,
que digamos ellos hicieron una transición demográfica pues mucho antes que nosotros, pero ya están preparados para poder abordar esta población. Enfermedades crónicas. Y fíjense que las enfermedades crónicas tienen que ver con la urbanización. De hecho, en el análisis que hace la Organización Panamericana de la Salud sobre los factores de riesgo ambiental, las enfermedades crónicas ocupan un lugar importante porque igual las ciudades no nos brindan las oportunidades para caminar. Uno se transporta de la casa al trabajo, al supermercado y a todas partes en carro, entonces cada vez caminamos menos. El hecho de que la inseguridad ahora, después de la época de pandemia, no sé si pasa lo mismo en Lima, pero acá se ha aumentado muchísimo la inseguridad después de pandemia, porque igual hay mucha gente que quedó sin empleo y además de eso, pues recibimos mucha migración también. Entonces, las condiciones han empeorado en ese sentido. Nos vemos enfrentados a violencia y discapacidades, SIDA y otras enfermedades emergentes, la vulnerabilidad a desastres, y ahí volvemos al tema ambiental, porque efectivamente nosotros no nos estamos formando y no estamos trabajando precisamente en ayudar a minimizar los factores de riesgo ambiental para cuidar la salud de las personas y también el impacto al medio ambiente para minimizar el cambio climático. Entonces, esa es una realidad, pero que infortunadamente nos pasa como cuando apareció la problemática del VIH y el SIDA. Eso le pasa a otro y eso no tiene que ver conmigo. Entonces, como no tiene que ver conmigo, yo paso de lado, no le doy importancia. El impacto ambiental, por supuesto, que se está generando. Fíjense que en alguna oportunidad mi hermana me hacía un comentario y decía, pobrecita esa gente en China que tiene que utilizar un tapabocas todo el tiempo para evitar precisamente poder tener que respirar esas partículas del aire tan pesado por la contaminación. Hoy en día a nosotros nos toca por otras razones, pero infortunadamente, a pesar de todo esto, no hemos generado conciencia y ahí es un llamado a nosotros como enfermeros para que trabajemos fuerte en este tema. Hay que tener en cuenta también que hoy en día en la atención primaria en salud también se incorporan aspectos muy importantes como la diversidad cultural, la etnia, todo el tema del género que tenemos que nosotros también aprender. Hay que desaprender y aprender porque definitivamente tenemos que enfrentarnos a las nuevas condiciones y aprender a trabajar con todo tipo de personas en todo tipo de diversidad. Y por supuesto, los determinantes sociales, a pesar de que se ha hecho mucha inversión, a pesar de que efectivamente se ha trabajado en una política de saneamiento, no todo el mundo tiene derecho a poder tomarse el agua de la llave. No todo el mundo tiene ese derecho. Hoy en día todavía encontramos familias que no tienen acueducto, que no tienen alcantarillado. Entonces sigue habiendo un crecimiento bastante desigual. Aquí les quiero mostrar, esta es el informe de Prostin, Wolf y Corbalán del año 2016. Es un informe que se presenta cada 10 años sobre la carga ambiental relacionada con la carga ambiental relacionada, de enfermedad relacionada con factores de riesgo ambiental. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en América pues un porcentaje importante está relacionado con enfermedades no transmisibles, que son las de color naranja. Significa que nuestra población sí definitivamente se está afectando por estos factores de riesgo y está muy relacionado con las condiciones en las que crecen nuestras ciudades y que no tenemos condiciones para nosotros poder hacer actividad física, respirar aire libre y demás. ¿Qué elementos básicos encontramos en la atención primaria en salud y cómo podemos nosotros trabajar en enfermería? En absolutamente todos. Educación para la salud, con el respeto si hay algún profesional de la salud de otra área en esta aula. Los enfermeros nos formamos para trabajar educación para la salud en contexto clínico, en contexto comunitario. Nosotros somos muy buenos trabajando educación para la salud, sobre todo porque el permitirnos precisamente la empatía que generamos con el paciente permite que nos escuche, permite que se genere un diálogo, que se genere confianza. Entonces aquí nosotros podemos hacer un trabajo muy importante.
Control de enfermedades endémicas locales, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con prevención. En nuestro caso tenemos ciclos epidemiológicos cada 3 años de dengue, por muchos factores, y aquí nosotros entramos también a trabajar muchísimo en el tema de prevención, de enseñarle a la gente a acumular agua en los barrios donde definitivamente tienen mucha dificultad de agua, pero además el manejo de basuras, porque definitivamente el botar la basura en la calle es un factor de riesgo para que puedan crecer precisamente estos mosquitos. El programa de inmunizaciones, no sé si en Lima, pero aquí en Colombia el programa de inmunizaciones está en manos de enfermería. Nosotros somos muy organizados, somos quienes manejamos el programa, quienes, por supuesto, vacunamos, quienes lideramos las campañas. Entonces, esa organización de enfermería en el programa de inmunizaciones definitivamente tiene un papel importante y tenemos que continuar trabajando en esto. En atención materno-infantil y planificación familiar, acá en Colombia nosotros no tenemos obstetras, enfermeras. Bueno, ustedes saben que hay países donde hay una profesión de obstetra u obstetriz, acá nosotros no lo tenemos. Entonces, enfermería sí brinda ese cuidado a la mujer cuando tiene un embarazo de bajo riesgo, y también trabaja el programa de planificación familiar. Ya cuando el riesgo es mayor, sí pasa a manos del médico. De hecho, hubo unos años en que ya nos habían quitado la posibilidad de atender partos, pero el año pasado se logró que nuevamente la enfermera pudiera atender partos de bajo riesgo. Otro elemento básico en la atención primaria en salud, por supuesto, la disponibilidad de medicamentos básicos, la promoción de la nutrición, pero es que la promoción de la nutrición va de la mano con un determinante que es sencillamente la disponibilidad de la alimentación. Uno cuando ve las dietas, yo he hecho dietas, y cuando estoy en dieta y yo veo lo que a mí me manda la nutricionista, yo digo, por Dios, hacer dieta es para gente que tiene recursos, porque un salmón y los alimentos que a uno le mandan, ustedes saben que no son económicos. Entonces, nosotros aquí también tenemos un papel importante en poder ayudar precisamente a las comunidades a orientarles una promoción de nutrición con sus recursos básicos, El solo hecho de que en el sector rural el pedazo de carne, el mejor pedazo de carne, no sea para el papá, sino para los hijos, ahí nosotros estamos haciendo un aporte importante, porque definitivamente en el sector rural hemos visto que quien mejor come es el padre de familia, porque es el que proporciona los recursos, y no debería ser así, porque en época de crecimiento, pues evidentemente quien más necesita son los niños y los adolescentes. Trabajamos también en el tratamiento de enfermedades comunes, ahí cumplimos nosotros un papel muy importante, y en saneamiento ambiental, digamos que esta área se ha relegado al equipo de ingenieros ambientales, técnicos ambientales, pero pues nosotros desde Hospitales Verdes y Saludables, desde la Alianza de Enfermeras Ambientalistas, estamos promoviendo precisamente esa conciencia de que enfermería también, precisamente por ser muy buenos educadores para la salud, podemos contribuir en esta área también, brindándole educación a las personas. ¿Qué dice el CIE sobre atención primaria? El CIE establece unas prioridades para atención, y dentro de las prioridades para atención, pues obviamente está la cobertura universal en salud, el cuidado centrado en la persona, que eso es absolutamente importante, porque en un momento como este, donde hay tantas actividades para la enfermera y el enfermero, pues nos olvidamos de estar un poquito al lado del paciente, de que la razón de ser de la profesión es el paciente. También se incluye la formación de recurso humano, la resistencia a antimicrobianos, la salud mental muy importante, el envejecimiento, la inmunización, por supuesto los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay 2 prioridades que también incorpora el CIE, que son atención primaria y seguridad del paciente, por supuesto, que es un tema que ustedes saben que hoy en día ha tomado muchísima vigencia. Yo les quiero contar que me encontré con esta investigación que me pareció muy interesante de compartir con ustedes, y fue la experiencia de enfermeras de atención primaria en salud sobre su ejercicio
en esta área en enfermeras chilenas. Y les cuento que ellas referían estas 5 categorías que me parecieron muy interesantes. Cuidar en atención primaria de salud es gratificante, por supuesto, porque manifestaban que los usuarios eran muy agradecidos y muy comprometidos y al enfermero lo escuchaban, al enfermero le generaba mucha más empatía y eso favorecía que precisamente toda esa información que se le transmitía, ellos tuviesen la posibilidad de retroalimentar, de repreguntar. También otra categoría que ellos encontraron fue encuentro de subjetividades. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se genera esa relación entre el enfermero y el usuario en atención primaria, donde efectivamente la posibilidad de que pueda asistir, en este caso a los centros de salud con mayor frecuencia y participar en las actividades de atención primaria, pues eso hace que se genere una relación también pues más cercana. Hablan de sobrecarga de actividades y eso sí es un problema, porque infortunadamente en todos los sistemas, y pues en Perú supongo pasa lo mismo, el enfermero cada día tiene más responsabilidades y llega un momento en que se hace difícil separar y decir hasta dónde yo me comprometo con una o con otra actividad y de pronto me alejo yo de lo más importante que es ese cuidado a ese paciente. Y nos puede llegar a suceder lo que uno tanto se queja a veces de la consulta de un médico, que llegan a la consulta de enfermería y la enfermera permanece más tiempo digitando en la historia clínica que brindándole cuidado directo a la paciente, porque hace una valoración supremamente rápida y cuando uno le dedica más tiempo a la historia clínica que al paciente, pues entonces la atención ahí como que empieza a fallar. Entonces también se quejan de sobrecarga de actividades, hablan también de superación del cuidado tradicional, porque definitivamente cuando yo trabajo en atención primaria, mi verdad no es la única verdad, me explico. Hay que considerar todas esas creencias que tiene la comunidad sobre los cuidados tradicionales. Que si toman, miren algo que se está volviendo muy común ahora con el tema de la moringa, no sé si allá conozcan ustedes ese árbol. Acá se volvió, digamos que muy común que las personas tomen agua de moringa para la diabetes y piensan que, pues, que les ayuda a mejorar las cifras. De todas maneras, pues es cuidado tradicional, uno tiene que ser respetuoso, a menos que le esté haciendo daño, pues uno tiene que ser también muy respetuoso de las creencias de las personas. E incluso hoy en día están tomando moringa para la prevención del COVID, porque se le aduce alguna tarea en mejoramiento, reforzamiento de su sistema inmunológico. Cuidado tradicional. Entonces, en atención primaria hay que ser muy respetuoso de ese cuidado tradicional, porque cuando yo voy en contravía de lo que ellos piensan, por supuesto puedo chocar y no me van a escuchar. Y algo muy importante, la eficiencia y la eficacia de la gestión técnica y administrativa. Hoy en día los enfermeros hemos logrado un rol muy importante en la administración de programas, en la administración de las secretarías de salud, en la gerencia de hospitales, de todo nivel de atención. Entonces, una ventaja que nos da esto es que efectivamente el que nosotros seamos tan organizados, el que nosotros pensemos mucho en el paciente, porque el paciente es el centro de atención y el centro de cuidado, pues eso nos permite también que seamos muy eficientes y eficaces a la hora de administrar cualquier servicio de atención primaria, cualquier institución donde se brinde atención primaria. ¿Cuál sería nuestro rol entonces frente a la atención primaria? Asistencial, por supuesto, bien sea en las instituciones de salud, brindando educación para los grupos de salud a través de la participación comunitaria, que es muy importante, la gestión de casos, pero también nosotros tenemos un rol importante en la formación, en la investigación, en la gestión y, por supuesto, en la organización de las instituciones. ¿Qué ha pasado 40 años después de esa declaración de Alma-Ata? Pues justamente 40 años después, en el 2018, en Astana, Kazajistán,
se reunieron nuevamente las organizaciones alrededor de la Conferencia Mundial de Atención Primaria en Salud para poder ver qué tanto se ha avanzado desde esa primera declaración. ¿Qué salió importante de esta conferencia, de esta declaración de Astana? Primero, pues que hay que tomar decisiones políticas que sean audaces en pro de la salud en todos los sectores que están comprometidos. Se debe establecer una atención primaria de salud que sea sostenible, por supuesto. Hay que empoderar a las personas, que hay que empoderar a las comunidades, hay que comprometerlos más con su propio autocuidado. Hay que alinear el apoyo de las partes interesadas con las políticas, estrategias y, por supuesto, con los planes nacionales. Y aquí nosotros tenemos un rol muy importante frente a ese logro de los objetivos de desarrollo sostenible cuando hablamos de atención primaria en salud, porque no solamente es el objetivo relacionado con salud y bienestar, sino que tenemos que ver con determinantes sociales, y ahí empezamos a hablar de fin de pobreza. Hablamos de hambre cero, la nutrición como determinante muy importante, pero también entramos a hablar de la igualdad de género, que es muy importante en la atención primaria, y algo también relevante, agua limpia y saneamiento. Entonces nosotros sí tenemos que estar comprometidos con estos objetivos de desarrollo sostenible, no solamente en lo relacionado con salud y bienestar, pero en lo relacionado con salud y bienestar, miren los compromisos tan grandes que existen, el compromiso que hay y el papel de nosotros frente al tema. Reducir tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Y qué rol jugamos ahí los enfermeros frente a reducir esa tasa de mortalidad? Pues por supuesto que muy importante, porque nosotros trabajamos en promoción y prevención, porque nosotros abordamos a la materna en la consulta de detección temprana de alteraciones del embarazo. Entonces, precisamente somos quienes podemos hacer esa detección y poder remitir para que tenga un seguimiento y un tratamiento adecuado. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y menores de 5 años. De igual forma, nosotros estamos en los programas, no solamente en educación para la salud, sino que atendemos también el programa de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Poner fin a epidemias de SIDA. Miren que este compromiso es grandísimo. Tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas, hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y enfermedades transmisibles. El reto es gigante. Si hablamos, por ejemplo, nada más de tuberculosis, ustedes saben los problemas que tenemos precisamente por abandono de tratamiento y todos los factores que están alrededor y el rol que nosotros jugamos frente al tema. También otro de los compromisos que tenemos para el 2030, como parte de esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de reducir a 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Miren el compromiso tan grande, a través de prevención, tratamiento y también promoción de salud mental y bienestar, que por cierto se afectaron muchísimo con todo este tema de pandemia. Es más, ustedes saben que muchos de los pacientes que venían en un tratamiento lo desatendieron por el temor también de ir a las instituciones de salud y de contagiarse por COVID. Hay que trabajar en la prevención y tratamiento de abuso de sustancias adictivas, que es un problema que no solamente es del sector salud, es un problema de salud pública, es un problema de los países por toda la violencia que está detrás, por todo el tema económico. También hay que trabajar en garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, contaminación del aire, del agua y el suelo. Entonces, fíjense que ahí volvemos al tema del enfermero en este trabajo ambiental. Aquí en Colombia, ¿en qué áreas nosotros podemos desempeñarnos en atención primaria en salud? Por supuesto, en las instituciones prestadoras de servicios de salud. En nuestro sistema, las instituciones prestadoras de servicios de salud son los hospitales, centros de salud, las instituciones de salud como tal. Pero y existe una entidad que es la promotora de salud, y la entidad promotora de salud es la encargada del aseguramiento. Entonces, yo me aseguro con una EPS, pero quien me brinda la atención es la institución prestadora de servicios de salud, excepto en el primer nivel de atención para quienes somos del régimen contributivo. Acá en Colombia hay 2 regímenes.
un régimen subsidiado, que es el régimen donde están todas las personas que dependen del subsidio del gobierno. Ustedes saben que los recursos provienen de diversas fuentes, y un régimen contributivo al que estamos vinculados todas las personas que trabajamos o el independiente que quiera aportar. Entonces, el primer nivel de atención para las personas del régimen contributivo se ofrece directamente en la entidad promotora de salud. Ya segundo y tercer nivel sí lo tienen que contratar con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Para el caso del sector del régimen subsidiado, de las personas que están en el régimen subsidiado, el primer nivel de atención se oferta a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas. Como acá se da la posibilidad de que un porcentaje de esa atención del sector subsidiado se contrate con el sector privado, la ley tuvo que establecer que un porcentaje se tenía que contratar con el sector público y un porcentaje con el sector privado. Porque como paciente tengo la posibilidad de escoger dónde quiero que me atiendan, entonces yo escojo el sector privado. De hecho, en el sector público está casi que concentrado todo el régimen subsidiado, porque el régimen contributivo definitivamente está en el sector privado. ¿Dónde más podemos trabajar nosotros en atención primaria? Podemos trabajar en las secretarías de salud, que pueden ser departamentales. En Colombia funcionamos por departamentos, estamos organizados por departamentos territorialmente, entonces podemos estar vinculados a la Secretaría de Salud departamental, municipal o distrital, porque hay algunas ciudades que son, por sus condiciones, son denominadas distritos, como el caso de Bogotá o el caso de Santa Marta y Cartagena. Y las enfermeras se vinculan allí no solamente en el área administrativa, sino que también lideran programas, generalmente epidemiología y salud pública. Y también hay un componente que es el plan de intervenciones colectivas, y este es un plan de intervenciones colectivas que contratan los municipios con los hospitales locales. Entonces, muchas de las áreas que se trabajan allí son enfermeras, precisamente por la formación que nosotros tenemos. En Colombia se hizo una implementación una alineación de esa atención primaria en salud en nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad de salud, precisamente para garantizar que le pudiéramos brindar esta atención a las comunidades. Y hoy en día se le da un enfoque territorial, precisamente teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las regiones. También se organizó a través del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces nosotros estamos organizados alrededor de 8 dimensiones, que son salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional. También tenemos sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres, y salud y ámbito laboral. Nosotros tenemos cabida y podemos trabajar en cualquiera de estas dimensiones, precisamente, repito, por la formación que nosotros tenemos. Acá también toda esta política de atención primaria se ve reflejada a través de la política de atención integral en salud y de un modelo de atención integral territorial, de tal suerte que se articulen las entidades prestadoras de servicios de salud, las instituciones que prestan los servicios de salud, llámense clínicas, hospitales, centros de salud y demás, y se articulen con la entidad territorial para que haya como una coherencia en las actividades que todos hacen alrededor de la atención de los usuarios. Para ello se generaron unas rutas de atención integral en salud, y en esas rutas de atención integral en salud pues están claras las actividades que realiza cada profesional. Ojo, aquí están claras las actividades de todo el equipo que participa en el cuidado de estas poblaciones, que hace la enfermera, el médico, el odontólogo en primera infancia, en adolescencia. Entonces esto ha permitido también como dar mayor claridad en las funciones de cada uno de ellos, y la verdad es que enfermería está transversal, por supuesto, en cada grupo poblacional, porque nosotros atendemos pues en muchos de los programas que se ofrecen. Un reto: investigar
en atención primaria en salud. Yo les quiero contar que esta imagen que ustedes ven es de un análisis bibliométrico que nosotros hicimos sobre las publicaciones en revistas de enfermería en Colombia. Y si se dan cuenta, están centradas siempre, las áreas donde más se investiga son cuidado en situación de cronicidad, gestión del cuidado, y aplicación de la teoría en la práctica. Pero si ustedes ven así a simple vista, ustedes no están encontrando atención primaria en salud como tal. Entonces, esta es un área en la que nosotros tenemos que trabajar en investigación. ¿Qué retos nos esperan a nosotros como enfermeros? Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, les repito, no solamente lo relacionado con salud y bienestar, sino lo relacionado con otros objetivos como fin de pobreza, hambre cero, igualdad de género, atención, agua limpia y saneamiento, y por supuesto también en el área de educación. ¿Qué otro reto tenemos? Los que están en cargos administrativos. En este momento nosotros tenemos muchos enfermeros gerenciando hospitales, como secretarios de salud departamental, que son quienes participan también en la formulación de políticas en el ministerio, poder trabajar el tema del gasto público, porque efectivamente la atención primaria requiere recursos, pero requiere recursos bien manejados. Necesitamos también cualificación. Hay una creencia de que definitivamente, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero es más enfermero quien está en UCI que quien está en atención primaria. Yo pensaría que hace un aporte más importante quien está previniendo que la persona se complique por una enfermedad crónica y llegue a unidad de cuidados intensivos. Entonces, el trabajo que se hace en esos primeros niveles de atención, el trabajo que se hace en los programas de atención primaria es absolutamente importante y creo que hay que darle más valor al trabajo con las comunidades. ¿Qué necesitamos también? Aplicar la enfermería basada en la evidencia en atención primaria, aplicar las teorías de enfermería también, y hay una teórica que por supuesto yo les recomiendo para quienes están abordando desde el punto de vista disciplinario, es Nola Pender, que es absolutamente transversal a todos estos temas porque trabaja promoción, y la promoción la vemos nosotros en todos los niveles de atención, en todos los países y en todas las situaciones de cuidado, perfectamente la podemos aplicar. Entonces los invito a que se acerquen mucho más a la teoría de Nola Pender. Yo desde mi área trabajo cultura de seguridad del paciente en atención primaria. Invito también a que se haga investigación en estas áreas porque definitivamente la seguridad del paciente no solamente puede estar dado en el sector hospitalario en segundo y tercer nivel de atención, sino que hay que pensar también en esos primeros niveles de atención. Y les quiero hacer una invitación a buscar la forma de promover la salud desde cualquiera de las aristas y desde cualquiera de las áreas. Esta es mi propuesta, resultado de mi trabajo de investigación del doctorado, y es un modelo de promoción de la salud ambiental infantil, donde el enfermero considere que hay unos factores de riesgo ambiental que conducen a una enfermedad de origen ambiental y que nosotros debemos trabajar en tres áreas importantes. Una, la formación de enfermeros ambientalistas, formación a quienes están en este momento en la academia y formación a quienes ya se han graduado, en promoción del cuidado del medio ambiente, porque definitivamente si yo cuido a las personas, tengo que cuidar de su entorno, tengo que generar una cultura ambiental y tiene que empezar por mí. Y promoción de la salud ambiental infantil, porque lo podemos trabajar durante la consulta de enfermería en los programas que nosotros atendemos, brindándole educación no solamente al usuario, sino también a su familia. De hecho, en el caso de los niños, por supuesto, siempre van acompañados de la familia, y muy importante integrar a la comunidad. No solamente limitarme a esa consulta de enfermería en mi consultorio, sino también trabajar con la comunidad. Y de acá, por supuesto, les tengo que hacer la invitación a que ustedes se vinculen al trabajo que nosotros venimos haciendo. Trabajar en enfermería ambiental no solamente, no solamente se hace en las comunidades, en atención primaria, sino en todos los niveles de atención. Las instituciones de salud, cómo yo puedo contribuir a mejorar, hacer que la institución donde yo laboro sea mucho más sostenible. Nosotros necesitamos
y los invitamos a entender cómo el cambio climático afecta a la salud de los seres humanos, cómo trabajar para disminuir el impacto de la atención médica en el medio ambiente y cómo preparar a los pacientes que están en riesgo. Nosotros definitivamente tenemos allí una labor muy importante. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación y esta es una invitación a que cuando pase toda esta situación de pandemia, ustedes nos puedan acompañar y los invitamos a que conozcan nuestra bella ciudad de Santa Marta y las fotos que ustedes ven en la parte inferior son las fotos de la Sierra Nevada de Santa Marta del Parque Tayrona, donde conviven 4 comunidades indígenas, por eso nosotros trabajamos mucho el tema de cuidado intercultural y el cuidado de nuestro entorno, porque definitivamente esto es una maravilla de la naturaleza que necesitamos conservar. A ustedes, muchísimas gracias por su atención y quienes estén interesados en vincularse a la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables, este es mi correo electrónico y quedo, por supuesto, atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora Dorian Camacho. En este momento, bueno, agradeciéndole su excelente exposición muy clara de un tema muy importante para nosotros en general en el área de la salud. Vamos a pasar a invitar a los participantes si desean hacer alguna pregunta, que levanten la mano, por favor, para poder hacer sus preguntas. Bien, Indosis, aula virtual, ha levantado la mano. ¿Puede hacer su pregunta? Lo escuchamos. Micrófono, gracias. Gracias, Rosita Mesarina. Disculpa que estoy con mi chat de mi institucional. Soy el doctor Glenn Lozano. Felicitarte, Rosita, por tu excelente conducción en este webinar y felicitar a la expositora, la doctora Dorian Camacho, ¿no? Usted ha tocado un tema muy interesante, trascendente, y me ha hecho recordar un pasaje que tuve yo por Colombia, felicitarlo en el hospital de San Rafael de Facatativá, unos grandes amigos como el doctor Fernando Charres, Miguel Castro, que de repente los conoce usted, y hablábamos con ellos sobre atención primaria de salud, y usted ha referido en el inicio de la Convención Alma Ata, ¿no? Con el lema, el año 2000, salud para todos en el año 2000. Pero esto es una utopía, pues, básicamente, porque no se ha cumplido, es una ilusión, y hasta ahora nos seguimos ilusionando, salud para todos en el 2025, y nunca va a haber salud. Entonces, una de las opciones de salud es justamente tratar de manejar lo que es la atención primaria de la salud, porque es más económico, se refleja en todas las instituciones, justamente como la de nosotros, en un país subdesarrollado, debe haber, todo el mundo apuesta por la atención primaria en salud. Y el modelo que me gustó de Colombia era la visita domiciliaria. Lo que pasa es que nosotros quisimos hacer esa reforma, la visita, la atención primaria en salud, pero no estamos en un plano de gestión y nuestro sistema de salud prácticamente está muy fragmentado. Queremos integrar los sistemas de salud, queremos nosotros que haya más acción en las universidades para que se preparen los serunitas, para que se preparen los internos, para que hagan atención primaria de salud en los centros de salud, pero la visita domiciliaria salían con nuestro propio peculio, los internos, ellos iban a las casas y eran agredidos, los robaban, una serie de dificultades porque tenían que incursionar ellos mismos, a enfrentarse a la comunidad y no ha salido bien porque no tenía presupuesto, no tenía financiamiento. Es nuestra realidad la que estoy contando a usted, pero la atención primaria de la salud es importantísima en ese sentido. La visita domiciliaria es lo mejor que posiblemente lo vamos a tener que retomar, y eso fue en nuestros planes al 2000, en enero del 2000, de 2000, ¿no? Antes de la pandemia, hacer una reforma de salud, integrar el problema de salud y trabajar en la atención primaria de salud. Esa es nuestra idea, hasta como usted sabe, vino la pandemia y nos malogró todo el sistema. Entonces yo quería comentar y comentarle lo que usted también ha tomado, algo importantísimo. Usted ha tomado un modelo de Denver, que me parece muy importante. Actuar sobre determinantes es clave. ¿Qué incluye determinantes? Ver los antecedentes del paciente, qué enfermedades tiene,
ver los estilos de vida, mejorarlo, a través de la atención primaria de salud, mejorar el estilo de vida y el medio ambiente que a usted tanto le gusta, que es clave, es importante el medio ambiente, y actuar sobre determinantes con el servicio de salud bien notado, con una administración, una gestión en los servicios de salud que maneje la atención primaria de salud, que prepare desde las universidades, desde los alumnos. No hablemos propiamente de enfermería, todos los personales de salud tienen que haber un trabajo integral, porque si nosotros trabajamos separadamente, otro error que cometemos es el trabajo integral que tiene que ver más aún cuando se habla de la atención primaria de la salud. Entonces quería comentar, y nosotros tenemos un trabajo arduo, ya que si trabajamos en atención primaria de salud en este tiempo de COVID, es importantísimo, porque estamos trabajando en el primer nivel de atención, estamos haciendo promoción, prevención, educación y protección específica con las vacunas. Ese es el primer nivel de atención, antes de que el paciente se enferme, porque en el segundo nivel ya tiene que hacer un diagnóstico, hacer las pruebas, ya gasta, hay pacientes, gasta dinero, comen medicamentos. Eso no debe llegar al paciente. Debemos llegar a prevenirlo antes del contacto, con un nivel de bioseguridad, promocionando, educando al paciente. Esa es nuestra acción y esa es nuestra tarea, y eso invoca a todos los participantes a infundir, a hablar más sobre la atención primaria de salud, a hacer un trabajo multidisciplinario, a investigar, como ha hecho Doria, hay que investigar, porque ahí, en los temas de investigación están los 4 variantes: la biología, medio ambiente, estilo de vida y la atención de servicios de salud. Ahí están las variantes para investigar, y ese es el trabajo que estoy haciendo yo, la investigación, que en cualquier momento lo compartimos cuando me den la oportunidad de volver a posgrado. Ojalá que me den una oportunidad y podemos trabajar y conocer y volver otra vez a Colombia para seguir trabajando con nuestros amigos Fernando Charles y Miguel Castro. Gracias, Rosita, por la oportunidad que me has brindado de poder expresar algunas experiencias. Gracias, doctora Dorian Camacho, por su excelente exposición. Doctor, muchísimas gracias. Yo le quiero hacer 2 comentarios adicionales y gracias precisamente por esos aportes también. Nosotros en la visita domiciliaria, infortunadamente la dificultad que tenemos es que en el primer nivel de atención se está cargando de tantas responsabilidades a la enfermera y al médico, que la visita domiciliaria se está limitando en muchos casos a las auxiliares de enfermería, quien de pronto se ven limitados, porque de hecho nosotros acá tenemos una formación que en Perú son las técnicas en enfermería que duran 3 años formándose, pero acá tenemos auxiliares de enfermería que se están graduando 1 año y medio, o sea que no es mucho tampoco lo que ellos estudian, y los estamos lanzando también como a hacer mucha educación en salud sin tener todos los elementos. Entonces, ahí tenemos una dificultad, y realmente quienes están haciendo más visitas domiciliares, por supuesto, son los estudiantes de enfermería y medicina desde la academia. Entonces, ese trabajo que hacemos desde las universidades, pues por supuesto se ve interrumpido por las vacaciones y demás, así que no hay esa atención permanente. En atención domiciliaria tenemos dificultades en primer nivel de atención, y otro de los problemas que tenemos acá está relacionado con la contratación del personal. ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención, como lo administran desde el Estado, desde el gobierno, infortunadamente en algunas organizaciones se ha politizado. Entonces, al politizarse, pues se contrata muchas veces, generalmente los gerentes son contratados por meritocracia, pues que es muy bueno, y eso ha permitido que al ser por meritocracia, pues haya profesionales de la salud de diversas áreas, particularmente son médicos, enfermeras y odontólogos quienes generalmente ocupan estos cargos, pero ya para los demás cargos de médicos y enfermeras muchas veces se hace por política. Y al hacerse por política, pues no siempre se dispone del mejor recurso humano, del más formado, del más dispuesto a trabajar en atención primaria. Ahí tenemos una dificultad. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, bueno, alguna pregunta que desea hacer a la doctora Dorian? Pueden levantar la mano. Bueno, parece que la exposición ha sido bastante clara, didáctica.
Perdón, doctora, ha yo quedado veo a sin- Yasmín del Rosario con la mano levantada, qué pena. Ya. Perfecto, ok. Muchas gracias, doctora. Yasmín, te escuchamos. Yasmín del Rosario Bruno. Puede activar su micro. Aló, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta, me da la curiosidad. Usted estaba mencionando que en la atención primaria los profesionales que digamos que están más en énfasis o trabajando para la visita domiciliaria son los enfermeros y los médicos. En este caso, ¿qué ocurre con las otras profesiones? Por ejemplo, el terapeuta físico, ¿no? Que de repente también podría acompañar para poder dar pautas a a las personas. De repente si por ahí se encuentra con algún paciente geriátrico, poder darle pautas activas, o en el caso de si por ahí también se encuentra con niños, si hay un retraso psicomotor, ¿cómo funciona o es el trabajo que se hace con los terapeutas físicos o por qué de repente no se menciona mucho en la atención primaria? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en fisioterapia tenemos también la misma dificultad y es que infortunadamente la consulta domiciliaria está más relegada a los estudiantes. Entonces, los estudiantes son quienes van, hacen la visita, hacen precisamente esa detección de los casos que se necesitan remitir al centro de salud, pero infortunadamente, ya cuando el profesional llega al centro de salud, por las múltiples ocupaciones, se le hace muy complejo que vaya a hacer visita domiciliaria. Entonces, realmente la dificultad está en que se recarga tanto de funciones al profesional en el centro de salud y hay que cumplir unas metas de atención que estamos dejando de lado esa visita domiciliaria. Entonces, por eso es que se está recurriendo al personal técnico para que pueda hacer visitas y hacer esa detección y poder remitir el caso al centro de salud. ¿Sí? Pero infortunadamente también nos pasa lo mismo, nosotros lo hacemos más con los estudiantes y en realidad quienes más están haciendo, por eso a los centros de salud les sirve tanto tener los convenios de docencia-servicio, porque cuando tenemos estudiantes son ellos los que están detectando los casos y nos los están remitiendo a los centros de salud. Es una lástima. Gracias, doctora. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a la doctora Dorian Camacho? ¿Puede levantar la manito? Bien, parece que no hay preguntas aún. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, doctora, le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Una excelente exposición, muy clara, muy pertinente. Es un tema realmente muy interesante para todos nosotros en el área de la salud. El tema de promoción en salud, los determinantes sociales de la salud son muy importantes, más que debemos abarcar, porque justamente la salud es el resultado de muchos factores. No es solamente tema específico del sistema de salud, ¿no? Sino de varias interrelaciones. Al inicio de su ponencia usted hablaba también de la ciudad, ¿no? Incluso la arquitectura, cómo puede afectar la población. Son muchos factores que influyen en esta generación de una enfermedad incluso y en el mantenimiento de la salud. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente le agradezco la gentileza a todos los participantes. Les agradezco también que hayan estado presentes en esta exposición. Y doctora, como siempre, es un gusto tenerla en estas exposiciones y de seguro estaremos en comunicación para volver a tenerla en otra brillante exposición. Claro que sí, el gusto es mío. Muchísimas gracias por ella. Escuchan de fondo la mascota. Cuando uno hace teletrabajo, definitivamente esto sucede. Muchas gracias a todos y un abrazo desde Colombia. Y quedamos aquí a sus órdenes. Feliz noche para todos. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Y a todos los participantes se les ha enviado por el chat una encuesta. Les agradeceremos la puedan llenar y enviar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.